Iglesia, ¿cómo estás en esta tarde? Dios te bendiga. Esperamos que ya estés listo, ya te estés preparando para integrarte a esta transmisión. Hoy tenemos una palabra especial, un tiempo de alabanza preparado, y damos gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia, por la vida de todos aquellos que te acompañen en esta tarde. Así que, iglesia, prepárate. Vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo familiar precioso que vamos a tener. Así que si tú ya estás listo, mándale por ahí un mensaje a tu familia, mándale un mensaje a tus amigos y dile: vamos a conectarnos, vamos a pasar un tiempo en conexión con Dios en esta tarde. Así que, si te parece, vamos a hacer una oración en este momento para estar comenzando. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque eres el eterno, Señor. Tú no tienes inicio ni tienes final, Señor. Tú trasciendes los tiempos, Señor, que nosotros pasamos sobre la tierra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque descansamos en ti, Señor, en este atributo tuyo, Padre Celestial, que a pesar de que los tiempos, Señor, pueden ser complicados sobre la tierra, Señor, de que los tiempos pueden ser complicados para los países, para las naciones, tú estás en control de todo. Queremos dedicarte un momento a ti, Señor. Queremos dedicarte un momento para estar conectados contigo, Señor, en comunión con tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, iglesia, prepárate. ¿Qué te parece si nos juntamos todos en un mismo espíritu y tenemos un momento de alabanza? Vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos sean todos a este lugar. Vamos a alabar a Dios, amén. Ahí, como estás en tu casa, comienza a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros, en su sacrificio y en su grande amor. Y
bendición y nos has dotado de tantas cosas, de tantos talentos, que en esta hora nosotros te queremos cantar y queremos adorar tu nombre, Padre. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con
quiero declarar en ti y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su gracia está Hasta en mil generaciones, en tu familia, en tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, En tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, Él te ama, Él te ama. Queremos recordarte, Vida Nueva San Juan del Río, que Él te ama, Él te ama. Pase lo que pase y hagas lo que hagas, el pecado sea grande o pequeño, Dios no ve qué tan grande o qué tan pequeño. Para Él el pecado es pecado. Pero te quiero decir una cosa importante: Él ya te perdonó y Él te ama. Gracias, Dios. Toma un tiempo para agradecer a Dios que Él nos libró de todo y que Él nos ama y que Él nos acompaña y aún bendice a nuestras generaciones. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo especial, por tu presencia, por tu Espíritu Santo descendiendo en este lugar, Jesús. Muchas gracias, y te quiero decir, Espíritu Santo, que eres bienvenido a este lugar. Que tu presencia, ya lo vimos, es una promesa y está con nosotros, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y queremos seguir en este mismo espíritu, en su presencia, conectados con su espíritu, en este nuevo tema. Y queremos dejar el lugar. No te pierdas la palabra, porque sabemos que este servicio va a ser de bendición. Amén. Gloria a Dios. Ya me estoy escuchando, estaba hablándoles y creo que no escuchaban por ahí en la transmisión. Decía que damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza precioso que nos ha permitido el Señor. Gracias, Lalo, gracias, Sarita, sus vidas nos bendicen. Y vamos a pasar al tema en esta tarde. Estamos corriendo con una nueva serie desde la semana pasada, que es la serie de Nación de Reyes. La semana pasada tuvimos una palabra que nos empujó, porque nos decía la Biblia que todos hemos sido creados para gobernar o para administrar o para reinar sobre ciertas cosas sobre nuestra vida. Entonces vamos a seguir con esta serie de principios de liderazgo aplicados a la vida diaria, que usted y yo en casa, que usted y yo en el trabajo, que usted y yo en la escuela podemos seguir y podemos aplicar, y sabemos que van a ser de gran bendición para nuestra vida. Así que vámonos a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 19.
Vamos a Proverbios 28, 19. 29, 18. Ya lo tenemos ahí, Proverbios 29, 18. Ya está ahí en la pantalla y dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo. Es precioso lo que tú nos prestas, Señor. Tú abres camino en el desierto, Señor, y haces ríos en la sequedad, dice tu palabra. En este tiempo lo estamos viviendo, Señor, en un tiempo de desierto espiritual, en un tiempo donde hay complicaciones materiales para la iglesia en general. Señor, estamos viendo cómo abres camino en el desierto, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estás haciendo que tu palabra brote, Señor, como ríos abundantes, Señor, por los medios que menos lo esperábamos, en las formas que menos lo creíamos, Señor. Estás abriendo un río en el desierto en este tiempo, Señor. Eres increíble, eres impresionante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles este mismo versículo que acabamos de leer. Y se los quiero compartir en otra versión, el mismo versículo de Proverbios, capítulo 28, capítulo 29, ando desde hace rato cuatrapeado con los versículos, versículo 18. Y se los quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En nuestro versículo que leímos en la Reina Valera 60 nos dice donde no hay profecía, y las diferentes versiones de la Biblia intercambian la palabra profecía e intercambian la palabra visión también en algunas versiones y en algunas otras versiones. Quiero dar la introducción con este versículo y entender un poquito el contexto de esta parte, ¿correcto? ¿Sí? Dice el versículo: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ya lo habíamos dicho algunas semanas antes en la serie pasada, ¿sí? La profecía era la manera en que Dios le hablaba a las personas por medio de un intermediario. Como no podía tener una conexión con las personas como usted hoy y yo tenemos una conexión directa con Dios a través de Jesucristo, entonces Dios tenía que hablar con ciertas personas especializadas en eso, que eran los profetas de los tiempos antiguos, y Dios les daba una palabra, y esa palabra los profetas se la daban al pueblo, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vemos algunas otras versiones que nos amplían el panorama y vemos que dice no solamente sin profecía, sino dice además sin visión, ¿sí? El pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo que quería decir aquí Salomón en Proverbios, ¿sí?, es que sin tener un claro objetivo, ¿sí?, y unas normas, ¿sí?, y una imagen clara de hacia dónde tenía que llegar el pueblo, se desenfrenaban. Mas para el pueblo de Israel, la ley que les había sido dada a través de los profetas, empezando desde Moisés y todos los profetas hasta el tiempo de Salomón, eran su manual de conducta, eran su manual de moral, eran la manera en que ellos actuaban y sabían hacia dónde tenían que llegar, qué es lo que tenían que hacer y cuáles eran todas las promesas en bendición y cuáles eran también todos los castigos en maldición, dependiendo de las acciones que ellos escogieran. ¿Sí? Por eso entendemos como algunas versiones modernas de la Biblia nos dicen sin visión, es decir, sin la profecía, es decir, sin la ley que Dios les había dado a través de los profetas, el pueblo se desenfrena. Mas cuando el pueblo tiene, ¿sí?, una imagen clara de hacia dónde tiene que llegar, dice Salomón en Proverbios, el pueblo es bienaventurado. Así que hoy quiero hablar un pequeño tema, ¿sí? Quiero hablar un pequeño principio de liderazgo que nos va a servir en la vida diaria, ¿sí? Y en esta tarde vamos a hablar de corriendo con visión, ¿sí?
Salomón habla a través de los proverbios y nos da un principio básico que no solamente aplica al pueblo, es decir, específicamente ese versículo está hablando del pueblo de Dios, ¿sí? De Israel como tal, porque habla de profecía y habla de ley, pero sabemos que el proverbio se puede extender y se puede aplicar hacia nuestra vida diaria. Y entonces Salomón dice, cualquier persona, ¿sí? Estoy extendiendo el pueblo hacia cualquier persona que no tiene una visión, ¿sí? Se desenfrena. Pero bienaventurado aquel a quien Dios le da una visión, porque puede seguir esa visión. Entonces, quiero establecer un principio, ¿sí? Que es bien importante y que se puede establecer en cualquier nivel de nuestra vida. Es decir, no necesitas tú, ya lo decíamos la vez pasada, no necesitas tú ser un pastor en una iglesia, no necesitas tú ser un líder de un grupo, no necesitas tú un cargo, ¿sí? Que alguien te haya nombrado para poder aplicar los principios de liderazgo de la palabra de Dios. Porque ya lo dijimos la vez pasada, Dios nos hizo reyes en cierta medida a todos. Entonces, uno de los principios más importantes de liderazgo en la Biblia es sobre establecer, comunicar y seguir una visión, ¿sí? Tú como padre de familia deberías poder establecer, comunicar y seguir una visión en tu casa. Tú, si tienes trabajadores a tu cargo en tu negocio, deberías poder establecer, ¿sí? Comunicar y seguir una visión en medio de tus empleados. Y así cada persona dentro del círculo de autoridad, del círculo de gobierno que Dios le ha puesto, tiene la capacidad o tiene la bendición delante de él de poder generar una visión, ¿sí? Comunicarla y seguirla. Así que quiero establecer 3 puntos, 3 principios sencillos sobre cómo se crea una visión, ¿sí? Vamos apenas en la primera parte, cómo se crea y cómo se genera una visión en medio de nuestra vida diaria, ¿sí? Es lo que vamos a estar viendo en este momento. Así que la primera parte de esto, el primer punto es una visión comienza con una inconformidad. Y nos vamos a ir al libro de Nehemías, ¿sí? El libro de Nehemías es por excelencia uno de los libros de la Biblia que más nos enseñan acerca de cómo es el liderazgo desde la perspectiva de Dios. Así que vamos a ir a Nehemías y vamos a estar trabajando solamente en Nehemías capítulo 1 en esta tarde, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Les voy a leer la primera parte de Nehemías 1, que dice así. Estas son las palabras de Nehemías. Permítanme. Ahora sí, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ok, pongamos un poco el contexto de este libro de la Biblia, pongamos un poco el contexto de Nehemías, ¿sí? Estamos en el tiempo del regreso de la cautividad. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, después siguió David, después siguió Salomón, y los dos hijos de Salomón dividieron el reino, ¿sí? Por una parte Israel, que eran 10 tribus de las 12, estaban en el norte, y por otra parte Judá en el sur, que eran las 2 tribus restantes. Ok, durante ese tiempo hubo reyes en Israel y hubo reyes en Judá, pero se levantó una nación que era la nación de los asirios, y conquistaron y destruyeron al pueblo de Israel, lo dispersaron por todo el mundo y nunca más se volvieron a juntar, y fueron llamados los judíos de la dispersión, que vivían y viven hasta la fecha en diferentes partes del mundo.
El reino del sur, por el contrario, aunque duró un poco más de tiempo, finalmente desobedeció a Dios y Dios levantó a la nación de Babilonia y destruyó y conquistó al pueblo de Judá, al reino del sur. Se los llevaron cautivos a una gran parte, sobre todo los importantes, los nobles, los principados de Judá fueron trasladados a Babilonia, ¿sí? Y luego Dios levantó otra nación que eran los persas, los medo-persas, que conquistaron a Babilonia, lo destruyeron y se quedaron con el remanente de Judá. Y llegó un momento, dice la Biblia, donde Dios cumplió el tiempo de los cautivos y les permitió regresar a su tierra. En esta porción y en esta parte de la historia de Israel es donde encontramos todo el libro de Nehemías. Nehemías es un hombre que Dios levanta para cumplir una tarea específica al frente del pueblo de Judá. Dios le dice, y vamos a ver toda esta historia a través de algunos mensajes en esta serie, y Dios levanta a Nehemías para reconstruir las murallas en la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a ir a los versículos que acabamos de leer de Nehemías, y dice Nehemías que él estaba en Susa, que era la capital del reino de los medo-persas, ¿correcto? Nehemías trabajaba en una posición importante y de confianza para el rey de Persia, ¿sí? Él era copero del rey y era encargado, entre algunas otras cosas, de probar la comida del rey para verificar que el rey no fuera a ser envenenado cuando le presentaran la comida. Hablaremos de eso un poquito más adelante, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que Nehemías era un hombre bien posicionado, ¿sí? Es decir, tenía una vida que le daba todo lo necesario, ¿sí? No era un hombre que viviera en desobediencia a Dios, porque la Biblia da testimonio que era un hombre que oraba, que era un hombre que estaba delante de la presencia de Dios, ¿sí? No estaba haciendo tampoco una cuestión de maldad, de ilícita, o que fuera un hombre que viviera en pecado. No. Era un hombre que vivía en una situación de estabilidad, viviendo en la capital, con un buen trabajo, tenía una buena vida espiritual, ¿sí? Y sin embargo vamos a ver cómo él es movido, ¿sí?, a través de la presencia de Dios para realizar una obra más grande. Dice la Biblia que estando él en su trabajo, viene a él otro hombre, ¿sí?, que era de aquellos pocos que se habían quedado en la destruida Jerusalén, ¿sí?, de aquellos pocos que habían regresado en el primer grupo de los judíos con Esdras y que habían reconstruido o empezado a reconstruir el templo. Y este hombre se llama Hanani, ¿sí? Y Nehemías le pregunta acerca de la situación en Judá y Hanani pues le comenta cuál es la situación y le dice: oye, ¿sabes qué? Estamos en una situación difícil. Jerusalén no se ha levantado, sus puertas están asoladas por el fuego, sus murallas están derribadas, somos una ciudad que no está fortificada, que es vulnerable, que los demás hacen escarnio de nosotros. Bueno, le platica toda la historia. Y es aquí donde llegamos al primer punto de nuestro principio de liderazgo que estamos viendo hoy, ¿sí? Toda visión comienza con una inconformidad. Sabemos que el hombre está compuesto por tres partes. El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Ahora, si una visión viene de parte de Dios, al menos yo pensaría que la visión se generaría en el espíritu del hombre, pero no es así, ¿sí? Las visiones, ¿sí? Ahorita vamos a definir exactamente qué es una visión a nivel de familia, a nivel de trabajo, a cualquier nivel. Pero una visión se genera y empieza por una inconformidad en el alma. Ahí en el alma, en ese corazón que la Biblia da testimonio que es perverso y engañoso más que todas las cosas, es ahí donde Dios permite que una visión nazca y se comience a formar. ¿Sí? Toda visión comienza con una inconformidad en el alma.
Cuando a Nehemías le platican la historia de qué es lo que está pasando en Jerusalén, ¿sí? En su alma, que está compuesta por sus emociones y sus pensamientos, se genera una inconformidad, ¿sí? Es decir, hay una situación que está siendo de una manera, pero no debería de ser así, ¿sí? De acuerdo al alma, al pensamiento, a los sentimientos de Nehemías, lo que estaba pasando en Jerusalén era una cuestión que le incomodaba. Y ahí es donde comienzan todas las visiones. Así que, hermanos, si usted y yo somos de esas personas que somos bien quejosos de todas las cosas, que las cosas nos causan incomodidad, pues déjeme decirle que usted y yo somos grandes candidatos para que Dios deposite una visión en nosotros, porque toda visión comienza con una inconformidad. Si tú en tu casa y en tu familia sientes una inconformidad en algún aspecto, ahí hay una oportunidad de empezar a gestar una nueva visión para tu familia. Si tú llegas a casa y te incomoda la manera en cómo es el trato con tu esposa, ¿sí? Si llegas a tu casa y te incomoda o te inconforma la relación que llevas con tus hijos, porque quizás se pelean, porque hay fricciones, porque no ves que es como debería ser de acuerdo a la palabra, si hay una incomodidad en ti, entonces hay una oportunidad para generar una nueva visión en ese aspecto de tu vida. Si tú llegas a tu negocio, a tu trabajo y ves cosas que no están bien, ves cosas que no funcionan como deberían funcionar, ves las cuentas y las finanzas y dices, esto no debería ser así, entonces Dios te está regalando la oportunidad de empezar a trabajar y a gestar una nueva visión para tu trabajo. Si las calificaciones de tus hijos no son como deberían, si en tu casa las cosas no son como deberían, si en nuestra vida diaria hay una inconformidad, si hay un dolor, si hay un sentimiento o un pensamiento en nosotros de que las cosas no son como deberían de ser, entonces tenemos en nosotros la oportunidad de desarrollar una visión en Dios para esa área de nuestras vidas. Entonces el punto 1 es: toda visión empieza con una inconformidad. En la vida de Nehemías, la inconformidad viene de la situación de Jerusalén, ¿sí? De la situación de Jerusalén tenemos la manera en que Nehemías siente una inconformidad, una necesidad de cambiar algo, y ahí empieza una visión. Amén. El segundo punto que tenemos por ahí es que la visión es una imagen clara. Dice ahí: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok. La inconformidad que nosotros tenemos es la oportunidad de desarrollar una visión, pero no es la visión en sí. ¿Va conmigo? Es decir, si nosotros tenemos una queja o una inconformidad o algo que no nos parece, ¿sí? No con eso ya estamos desarrollando una visión. De hecho, la mayoría de las visiones se mueren antes siquiera de nacer, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a quejarnos de la situación, pero no estamos acostumbrados a ir más allá y desarrollar una visión al respecto. Por eso estamos llenos de padres inconformes en la familia, de mujeres inconformes en su matrimonio, de hijos inconformes de sus papás, de cristianos inconformes de sus iglesias, pero ninguno de ellos trasciende, porque solamente se quedan en la inconformidad, pero no aprovechan la oportunidad de desarrollar una visión. La visión, entonces, es una imagen clara de lo que debería ser, ¿sí? Apoyada por la convicción de que así debería ser. Voy nuevamente con esa definición. Una visión es una imagen clara de lo que podría ser, apoyada por la determinación o la convicción de que así debería ser. Entonces, cuando a Nehemías le dicen de la situación del pueblo,
Nehemías pasan dos cosas en su corazón. La primera ya la dijimos, siente una inconformidad y dice, esto no debería ser así. Y entonces dice la Biblia que lloró y oró, ¿sí? Pero la segunda cosa es que Nehemías en su mente y en su corazón empezó a desarrollar una imagen cada vez más clara, ¿sí? No de lo mal que estaba Jerusalén, sino de lo bien que podría estar. La visión es, ¿sí?, la imagen de cómo las cosas sí deberían ser. Entonces usted y yo no debemos quedarnos solamente en quejarnos y en decir, ¿sí?, las cosas en mi casa no deberían ser así, mi esposa no me debería hablar así, yo no debería gritarle así, sino que además en su mente usted debería empezar a desarrollar la imagen de cómo en Dios las cosas sí deberían ser. Y es un ejercicio que la mayoría de nosotros no hacemos. ¿Se ha usted sentado alguna vez a meditar cómo debería ser su familia? Le invito que en la semana haga este ejercicio, que se siente, que haga oración, que tenga un tiempo de alabanza con Dios y tome una libreta y empiece a escribir, ¿sí? A escribir en esa libreta cuáles son las características de la familia de usted. ¿Cómo debería ser de acuerdo a los principios y a la voluntad de Dios? Y entonces a lo mejor empezaríamos a escribir, ¿sí? Deberíamos ser una familia, ¿sí?, que nos habláramos bendición en vez de maldiciones los unos a los otros. Deberíamos ser una familia donde los hijos honren a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Deberíamos ser una familia donde la cabeza del hogar esté preocupada por proveer y proteger a su familia. Deberíamos ser una familia donde las mujeres respeten a sus maridos y los maridos amen a sus mujeres. Y podrías empezar a hacer toda una lista de cómo debería ser tu familia, ¿sí? Entonces estarías trabajando en el primer paso y tendrías una visión recién nacida, ¿sí? La visión es una imagen clara de cómo deben ser las cosas. Hace un par de semanas, unas 2 o 3 semanas, aquí el equipo de producción que nos está ayudando a hacer las transmisiones, tanto aquí en San Juan del Río como en Querétaro, hizo un ejercicio y colocó de un lado el primer video que habíamos hecho de transmisión, ¿sí?, y por el otro lado el último que habíamos hecho. Hermano, la diferencia era impresionante, ¿sí? En el primer video las tomas no eran buenas, la iluminación estaba medio rara, el sonido se escuchaba con mucho eco y había un montón de cosas en comparación con el último video que estábamos comparando, ¿sí?, donde había muchas cosas que se habían arreglado. Pues la transición de una a otra, ¿sí?, surgió de una visión desarrollada en este equipo. Es decir, que cuando no había nada, ¿sí?, y cuando se grababa solamente con un celular que uno de nuestros hermanos sostenía con la mano y se cansaba y se le movía o se iba para otro lado o cambiaba la cámara y salía la cara del hermano que estaba grabando, ¿sí?, cuando esa era la situación, hubo gente en el equipo de producción que empezó a pensar y empezó a soñar cómo deberían ser las cosas. Y entonces empezaron a decir, deberíamos tener algunos reflectores, pero además deberíamos poder ver los versículos ahí enfrente y estaría súper bien que tuviéramos varios ángulos. Cuando ese equipo, ¿sí?, formó una imagen clara, aún sin tener nada, ni un solo peso, ni una cámara, ni equipo, ni nada, pero cuando empezó el equipo a desarrollar una imagen clara de lo que podría llegar a ser, entonces se generó una visión en ese equipo. Deberíamos correr con visión en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en toda área de nuestra vida. ¿Tienes el anhelo de tener una casa nueva? Deberías sentarte en una libreta a poner cuáles son las características de esa casa, cuántos cuartos necesitas tener, en qué ubicación quisieras que estuviera colocada, y cuando tuvieras esa imagen clara, entonces habría nacido una visión para ti. Vamos con el tercer punto, y el tercer punto
dice, la visión nace en el lugar secreto. Vamos a seguir avanzando en Nehemías. Y dice el versículo 5, y le dije, es la oración: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Ok, entonces paso 1, tenemos una inconformidad, es decir, tenemos algo que hemos visto que no es como debería ser. Paso 2, ¿sí? Empezamos a crear una imagen clara de lo que debería ser, ¿ok? Entonces, estos 2 pasos son relativamente sencillos de hacer, pero la mayoría de nosotros diremos, bueno, ya sé que no tengo una casa y ya sé cómo quiero mi casa, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento agarro las llaves y entro a mi nueva casa? No es una cuestión tan sencilla, ¿sí? Una visión es un proceso en medio de la vida de la persona que la sigue, ¿sí? Una visión no es un acontecimiento, no es un regalo o una gracia de parte de Dios que se da, se imparte y está lista. No. La visión es parte de un proceso que Dios te permite hacer, desde una inconformidad hasta un resultado que Dios te va a dar, pero que tienes que avanzar paso a paso en él. La visión no nace, ¿sí?, en la acción ni en la actividad. La visión nace en el lugar secreto, ¿sí? Lo primero que hizo Nehemías fue orar. Ahora, cuando tenemos clase de liderazgo en el instituto, siempre les pregunto a los alumnos, si tú fueras un líder o un pastor, ¿sí?, y tuvieras la visión de decir, deberíamos ser una iglesia avivada, deberíamos ser una iglesia donde todos participen, deberíamos ser una iglesia donde todas las personas se conecten con Dios, y empezaras a orar a Dios, ¿cómo orarías? La mayoría de los alumnos responden algo parecido a esto, ¿sí? Oraríamos de esta manera: Señor, te pedimos que traigas gente, ¿sí?, con un corazón y con ansias de recibir tu palabra. Te pedimos que despiertes a la gente, te pedimos que levantes el corazón de la gente, ¿sí? Y yo les digo, hacer esa oración sería el equivalente a que Nehemías se postrara delante de Dios y le empezara a decir a Dios: Señor, Jerusalén está mal, porque no tiene murallas y debería haber unas murallas. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesús que de la tierra empiecen a brotar unas murallas y salgan grandes, grandes, grandes y poderosas, para que tu gloria se manifieste sobre la tierra, ¿sí? Cuando oramos por pedirle cosas a Dios como resultado, es como si Nehemías estuviera orando y le dijera: Señor, por tu gracia y tu poder, que aparezcan murallas alrededor de Jerusalén, ¿sí? Dios le diría a Nehemías: perfecto, Nehemías, entonces ¿para qué te doy una visión? ¿Y para qué te hago pasar un proceso si lo que tú quieres es solamente ver el resultado de las cosas que estás anhelando? Pero Nehemías ora, y no ora por murallas para Jerusalén, ora por una oportunidad de trabajar él construyendo murallas para Jerusalén. Es una diferencia abismal.
si nosotros oráramos más a Dios por una oportunidad para trabajar en su obra y oráramos menos a Dios porque el Señor avive la obra, ¿sí?, tendríamos diferentes iglesias, tendríamos diferentes familias. Si yo orara más por una oportunidad para restaurar mi matrimonio y orara menos porque el Señor restaurara mi matrimonio, tendríamos menos matrimonios, ¿sí?, batallando por ahí. Si yo orara más por una oportunidad para bendecir y levantar y educar y forjar a mis hijos y orara menos porque el Señor levantara y forjara a los hijos, entonces tendríamos más hijos que honran a sus padres y a sus madres. ¿Por qué? Porque toda visión nace en el lugar secreto. Nehemías durante un tiempo indeterminado se dedicó a dos cosas: orar por una oportunidad y desarrollar un plan de cómo iba a realizar esa visión. Cuando el rey le pregunta y finalmente se le da la oportunidad, lo vamos a ver la siguiente semana, y le dice: Nehemías, ¿qué quieres? Nehemías ya tenía un plan establecido. Ahora la pregunta es: ¿Nehemías era arquitecto? No. Tuvo forzosamente que haberse dedicado a trabajar en la visión que Dios le había dado. 3 cuestiones para iniciar una visión. La visión empieza con una inconformidad. La visión es una imagen clara. Y 3, la visión inicia en el lugar secreto. Espero, hermano, que de verdad tú aproveches esta serie de estudios que vamos a tener, la apliques en tu casa, en tu familia, porque te aseguro, no porque yo lo digo, no porque yo te lo comparta, porque lo es la palabra de Dios, ¿sí?, que va a transformar la manera en cómo caminas en medio de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, de tu negocio y de todas las áreas de tu vida. Por lo pronto, para esta semana, la tarea es: fíjate en qué cosas podrían estar mejor, ¿sí? Crea una imagen clara de cómo deberían ser y empieza a orar a Dios por una oportunidad para trabajar en ello. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has dado, Señor. Espero que esta serie de principios de liderazgo, Señor, para la iglesia en general, para nuestra vida diaria, sea una serie, Señor, que nos esté empujando cada día más hacia tu propósito eterno. Que sea una serie de palabra tuya, Señor, que nos encienda, Señor, que nos avive y que nos reanime. Padre, te pido, Señor, en esta hora la oportunidad de poder trabajar y compartir con la iglesia estos principios para que la iglesia se desarrolle y sea más fuerte. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, iglesia de San Juan del Río, ¿qué le pareció esta palabra? La verdad, ha sido de grande bendición para mi vida y espero que también para la tuya. Solamente vamos a dar 2 anuncios. El primero es de nuestras reuniones en línea, que son los sábados a las 2 de la tarde. Y la repetición la tenemos el domingo a las 7 de la tarde. Asimismo, tenemos un grupo de estudio todos los miércoles a las 8 de la noche por Meet, para que se puedan conectar con nosotros. Si ustedes no tienen este enlace o no tienen cómo se los mandamos o no están en el grupo de San Juan del Río, nos pueden avisar por medio de nuestro Facebook o de Instagram, para que nosotros les podamos proporcionar este link. Y bueno, eso sería todo por hoy, por los anuncios. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, te agradecemos este tiempo en tu presencia, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos seguir alimentándonos con ella, seguir escudriñando las escrituras, Padre. Muchas gracias, porque queremos pedirte una oportunidad para servirte, una oportunidad para ser esa herramienta, Padre. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, iglesia, nos vemos el sábado a las 2 de la tarde.